Muy bien, continuamos en esta mañana donde le reiteramos, continúan algunos piquetes, algunos cortes, sobre todo en los accesos más importantes. Si bien es cierto que ya a esta hora normalmente el tránsito es un poquito menor, ya no hay la intensidad de la primera mañana, la realidad es que quienes se muevan por Panamericana, por Autopista Ilia o por Puente Pueyrredón no van a poder pasar por allí. Vamos a ponernos en comunicación en instantes nomás con nuestro buen amigo y analista y economista también, que es Gustavo Segre, que está en Brasil, porque vamos a charlar con él también unos minutos, no solo para hablar sobre cómo se ve desde Brasil una medida de fuerza. Recordemos, no han sido en los últimos 11 años, no hemos tenido grandes crisis en términos de paros amplios o los que uno puede recordar en la década del 80. Y este es definitivamente un paro que se nota bastante más intenso que el que se ejecutó en el año 2012. Vamos a comunicarnos entonces con la ciudad de San Pablo. Allí está Gustavo Segre. Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto es mío. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, Gustavo, la pregunta es desde Brasil. ¿Cómo se está viendo esta medida de fuerza que en la Argentina no son tan frecuentes? Digo, un paro general hacía tiempo que no había y sobre todo un paro que está teniendo un impacto importante. Sí, bueno, de acá se observa con mucha preocupación. Te dividiría la respuesta en dos. Por un lado, la cuestión política. Desde siempre la CGT, desde aquí, se la vinculó con el gobierno. Claro que es una CGT que está de alguna forma en este momento, no diría enfrentada, pero sí con cuestionamientos diferenciados. Y con una inflación elevada, como la que sabemos tiene Argentina, en el orden de entre el 30 y el 35%, lo que no se entiende muy bien de este lado es el motivo real, económicamente hablando, del paro. ¿Por qué? Porque según lo que se lee aquí también, se le ofrece algo así como el 28%, 25% en términos generales, pero con una suma fija llegaría a un porcentaje mayor de ese 28%. Estaríamos recomponiendo, por lo que nosotros observamos de aquí desde Brasil, esta inflación del 30%. Claro que si vos tenés una persona que gana 1.000 pesos o 10.000 pesos a lo largo del año y en los 3 primeros meses del año tenés un 9% de inflación, en el tercer mes del año vos ya no tenés más esos 1.000 pesos, sino que tenés 1.000 pesos menos el 9%. Y cuando llegás a fin de año, donde recién ahí se haría el reajuste, tenés los 1.000 pesos menos un 35%. Entonces, claro, cualquier mejora que se pueda hacer para recomponer la inflación pasada te dura un mes. Y desde ese punto de vista se entendería el paro. Lo que no se entiende muy bien, y es natural de quien organiza el paro, es que se complique a través de piquetes, por lo que nosotros observamos aquí también, la imposibilidad de aquel que quiere ir a trabajar eventualmente con su auto que no lo puede hacer. Claro. Entonces, el objetivo político ahí sería paralizar el país, con todo lo malo que esto le genera a cualquier país. Gustavo, vos como un hombre que vive hace muchísimos años en Brasil, aquí sabés perfectamente que el piquete fue un modelo de protesta que se implantó, se instaló y se convirtió en lo más habitual. O sea, en la Argentina y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, los piquetes son diarios, o sea, diarios. No hay día que no haya una calle cortada, alguna avenida o el Puente Pueyrredón o algo que complique el tránsito de la gente. En una ciudad tan compleja como San Pablo, ¿existen los piquetes también? ¿Hay cortes de calle? No, no hay cortes de calle. Lo que hubieron en el junio y julio del año pasado fue manifestaciones que cortaban la calle, las marchas, por una cuestión de seguridad. En general, te diría que todo el mundo busca cuando quiere reclamar algo la Avenida Paulista, que es un centro histórico, financiero, es una tarjeta postal de la ciudad. Y en ese caso la policía, ¿qué hace? Le permite la libertad de expresión restringiendo, por ejemplo, en 2 vías. La avenida Paulista tiene 4 total, entonces te pone 2 vías cortadas, que te complica mucho el tránsito, por supuesto, pero no inhibe a aquella persona que quiere circular de hacerlo. Acá hay una radio, que es una radio que solamente habla de tránsito, que observa accidentes, observa problemas de semáforos y observa cuando hay algún tipo de manifestación para que la gente trate de evitar estos lugares. Bien. La zona, exactamente. Pero te diría que desde julio del año pasado, donde se cortaron las manifestaciones, no ha vuelto a haber alguna complejidad en el tema del tránsito en San Pablo. Recordemos que el principal
la principal observación que la gente en general hace tiene que ver con cuestiones económicas. Y la mayoría de la gente aquí en Brasil, a pesar de que el país no crece lo que debería, no está insatisfecho con la cuestión de la inflación, que aquí es del 6% real. Claro. Gustavo, bueno, anteayer el Fondo Monetario Internacional emitió su informe de perspectivas económicas y bueno, y volvió a poner el foco en Brasil, en las dificultades que Brasil está teniendo para poder acelerar su crecimiento con todo el impacto regional que esto tendría, ¿no? ¿Cómo recibieron en Brasil, primero, el informe y segundo, bueno, naturalmente acá vamos a tener un impacto directo en la Argentina si Brasil continúa con bajas tasas de crecimiento? Sí, pero vos fíjate que fue irónico el informe del Fondo Monetario, porque por un lado te dice que estima que el crecimiento va a ser del 1,8%, que está preocupado con la falta del crecimiento que podría tener potencialmente Brasil, pero refuerza el concepto de la política monetaria cerrada, o sea, le sugiere que continúe aumentando la tasa de interés para que la inflación no vuelva a crecer. Si vos aumentás la tasa de interés, y ese es el objetivo del Banco Central y del Comité de Política Monetaria brasilero, cuando aumenta la tasa de interés como lo ha hecho muy recientemente al 11% al año, lo que está queriendo hacer es que la economía se enfríe. Claro. Que la gente en vez de consumir deposite su dinero en el banco y de acá a un año, teniendo una tasa real positiva, o sea, con una tasa del 11% y una inflación del 6%, le generaron 5% a favor de quien colocó el dinero en el banco en lugar de gastarlo. Entonces, eso por sí genera que el crecimiento sea menor. Claro, en este momento, naturalmente. En este momento. Se da una circunstancia también que tenemos la Copa del Mundo con un montón de obras que yo te diría están en estado de desesperación para terminarla, porque faltan 60 días, 60 y muy poquitos días, y vos tenés un aeropuerto de Guarulhos que le falta muchísimo, el propio estado donde se va a inaugurar el Mundial que le falta muchísimo, y hay 2 o 3 estadios que también están trabajando 24 horas por día y a la noche también, porque claro, si no, no llegan. Y eso genera gastos muy importantes, no previstos en función de la urgencia, que conspiran contra una cuestión de equilibrio fiscal que el gobierno busca por excelencia y que por vía indirecta también contra el crecimiento, porque el gobierno gasta, las cuentas no dan cierto, después tiene que restringir a partir de lugares que estratégicamente serían mejores y que propiciarían el crecimiento de la economía brasileña. Ahora que mencionás, Gustavo, el tema del Mundial, días pasados salió una encuesta donde mostraba que había un porcentaje de gente bastante disconforme, ¿no? Finalmente con la organización de la Copa del Mundo, justamente en el país más futbolero del mundo, ¿no? Sí, ahí hay 2 cuestiones, Jorge. Uno, lo que se busca es contrarrestar la cantidad de inversiones que se hicieron para cuestiones deportivas y la falta de inversiones, por ejemplo, en hospitales y escuelas. Claro. Y es normal. Cuando vos tenés una población que si no tiene un plan de salud privado va al hospital a morirse o a quedarse internado por errores médicos o lo que sea, es natural que la gente reclame. Por otro lado, desde el punto de vista económico, en la microeconomía, en la persona que tiene su salario y gasta su dinero, no observa la cantidad de gente que va a venir de afuera, y eso le va a generar, se calcula, unos 30.000 millones de reales a la economía brasilera, que generaría un 0,5 del Producto Bruto Interno en un crecimiento indirecto. Entonces, tenés las 2 versiones. Claro. Yo creo que Brasil va a ser un buen anfitrión. El problema acá está en la cuestión de seguridad. En Río de Janeiro ya está el ejército en algunas favelas, por ejemplo, para asegurar que no haya ningún tipo de sobresalto, y te diría que va a ser el primer mundial en la historia brasilera que va a tener tantos brasileros hinchando para Argentina. Y acordate lo que te digo. ¿En serio? Sí. Eso merece una explicación, Gustavo. Debería ser una explicación sociológica, sí, pero yo te lo hago circunscripto a un universo de personas muy chiquita. Yo había colocado hace un tiempo atrás en mi Facebook una foto que era una camiseta, la mitad argentina y la mitad brasilera. Y coloqué: mi corazón está dividido hasta el momento que juegue Argentina con Brasil, por supuesto, donde soy 100% argentino. Y hubiera un montón de alumnos y amigos brasileros que decían: voy a hinchar por Argentina, de esta vez voy a hinchar por Argentina, como una especie de manifestación contraria a la organización del Mundial siendo brasilero. Así que podemos tener agradables sorpresas. Sobre todo, Jorge, cuando en el año 86 yo tuve que decir que era uruguayo para que brasileños no me peguen en la calle. Claro, claro, está bien. Gustavo, bueno, y para terminar, me gustaría también, como economista y además como un hombre que conoce muy bien el movimiento de las empresas, la relación entre las empresas de Argentina y de Brasil, ¿cómo estamos? Porque es verdad que del Mercosur se habla poco,
pero cada vez que se habla es porque hay un problema. Sí, es verdad. Pero hay dos buenas noticias. La primera tiene que ver con, por fin, con el Mercosur y la Unión Europea. Se está avanzando en pasos acelerados, propiciados por Brasil, por cierto, pero yo te diría que nunca se estuvo tan próximo de un acuerdo entre dos bloques económicos tan importantes. Y eso es una buena noticia. Desde el punto de vista de Argentina en particular, es una buena noticia institucional por el Mercosur, no obstante que los productos que Argentina pudiera llegar a enviar a Europa tienen que ver con el agronegocio, muchas veces restringido por el propio gobierno argentino de ser exportados. La inflación, naturalmente, y el tipo de cambio conspira contra un buen producto o un producto competitivo para exportar. La otra buena noticia tiene que ver con Argentina y Brasil. Y digo recientemente buena noticia porque el día 28 de marzo se realizó una reunión en Costa de Sauípe, en el nordeste brasilero, donde los ministros Borges de Brasil y el ministro Kicillof de Argentina hicieron un memorándum de entendimiento. ¿Y qué busca este memorándum? Y eso puede ser una muy buena noticia. La primera cuestión es que se deberían restringir o quitar todas las trabas que conspiren contra el libre tránsito de los productos, o sea, las de JAI. En contrapartida de esto, el gobierno brasilero se prontifica a financiar el déficit de la balanza comercial que Argentina tiene con Brasil en el orden de los 3.500 millones de dólares, para que se pueda operar un comercio entre Brasil y Argentina, amparado por este memorándum, en sistema de monedas locales. Entonces, generaría que Brasil le pueda exportar más a Argentina, que Argentina le pueda exportar más a Brasil si tiene precios competitivos para hacerlo, y que cualquier diferencia que pueda generarse por este déficit eventual entre Brasil y Argentina, el gobierno brasileño emitiría títulos para que no haya problemas de salida de dólares de Argentina. Y esto es algo muy interesante, porque se buscó una forma creativa de conspirar contra el buen comercio, a favor del buen comercio, y la única cuestión es cómo esto se va a implementar. Y dice claramente, Jorge, en el acuerdo, que no se pueden colocar ninguna restricciones que no estén previstas en el Tratado de Montevideo de 1980, en el artículo 50. Y ahí no existen las de JAI. O sea, si esto realmente funciona, la relación entre Argentina y Brasil deberá mejorar considerablemente. Ahora, Gustavo, me queda una duda respecto de la parte de las de JAI. Está muy claro, vamos a contarle a la gente, son estas declaraciones juradas de importación que implementó en su momento Guillermo Moreno como una manera de generar trabas y evitar que ingresaran productos brasileños para así poder demorar los pagos que implicaban salida de dólares. O sea, hasta ahí está muy claro. Ahora, si se eliminan las de JAI, el libre tránsito de mercaderías estaría garantizado, pero lo que no me queda claro es por qué Brasil emitiría un título para poder financiar. Vamos a imaginar que yo desde Brasil te vendo a vos y te vendo más de lo que vos me vendés a mí. Esto generaría la necesidad de que vos me pagues el saldo deudor. Ese saldo deudor hoy serían dólares, que Argentina no tiene. Entonces, ¿qué haría Brasil? En lugar de que vos me pagues, me compras un título, generamos una deuda. Vos me estás propiciando que en lugar de salida de dólares, hagamos una financiación a través de un título que no sería en dólares, eventualmente sería a través de un mix de monedas, todavía no está determinado, pero que no necesitaría que Argentina saque reservas. Entonces esto puede aumentar el comercio entre Brasil y Argentina sin complicar los números de las reservas brasileñas en este caso, y la contrapartida que Brasil coloca, claro, es yo te ayudo, te financio, pero sacame todas las restricciones que haya al comercio. Claro. La duda ahí, Jorge, sería si alguno de los otros países con los cuales Argentina opera no podría hacer algún tipo de denuncia ante la OMC dentro de los acuerdos que sería Brasil nación favorecida, ¿no? Claro, pero ahí Argentina, como es el procedimiento normal del gobierno, diría, bueno, si ustedes quieren, por ejemplo Estados Unidos, hacemos el mismo memorándum, me financian también y yo compro de quien sea. Claro, está muy claro. Bien, Gustavo Segré, como siempre, muchísimas gracias, economista desde San Pablo, Brasil. Gracias por el contacto y nos volvemos a encontrar pronto. Que sigan muy bien, hasta luego. Gracias.